El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 14. ¿Qué tiene que hacer?, preguntó Will. Un silencio tenso y expectante se cernía sobre la multitud. Todos los ojos estaban clavados en la solitaria figura plateada tenida sobre el serrín, con solo una espada en la mano. Todos los siervos, janízaros y novicios del Alcázar se habían reunido para ver el examen, ocupando unas gradas que parecían haber pertenecido a un gran anfiteatro. Sus arcos y columnas se habían desmoronado, pero todavía conjuraban un pasado de poderosos torneos. Will tenía en la lengua el sabor metálico de la anticipación, tan afilado como el sonido de una espada al ser desenvainada. Estaba acompañado por Violet y un puñado más, e hizo su pregunta a Emery y a Beatrix, que estaban sentados con expresiones tensas en el borde del peldaño de mármol, porque la solitaria figura sobre el serrín era su amigo Carver. «Practicamos una serie de movimientos con la espada», dijo Emery, respondiendo a la pregunta de Will. «Tiene que terminar 3 series para aprobar. Menos sería un fracaso». Emery inhaló con nerviosismo. «Ya sabes que este examen llega un año antes. La mayoría de los novicios no están preparados hasta que cumplen 20, pero Justice tenía 18, y, por supuesto, todo el mundo piensa...» Emery se detuvo. Will siguió su mirada por el anfiteatro y vio a Cyprian sentado junto a su padre, el perfecto novicio de espada recta. Cyprian haría aquella prueba a los 16, todo un logro. Will podía ver el futuro de Cyprian en aquella ceremonia, su brillante excelencia eclipsando al tranquilo Carver, sin que nadie dudara que aprobaría aquel examen y se convertiría en un siervo como su hermano. Carver puede completar las series tan rápida o lentamente como prefiera, pero la punta de su espada no puede vacilar, le contó Emery. No parecía demasiado difícil. Will había visto a Violet practicando las series de lances en su dormitorio noche tras noche. La mayoría de los novicios ya las dominaban a los 11 o 12 años. Después de eso se trataba solo de la eterna búsqueda de los siervos de la perfección. ¿Eso es todo? ¿Solo tiene que hacer 3 series completas? Emery asintió. Will volvió a mirar a la arena. Carver caminó sobre el serrín y se detuvo ante la sierva mayor, que estaba sentada en un sencillo taburete de madera delante de las gradas. El joven llevaba armadura y la sobreveste de color gris plateado de los novicios. Se arrodilló delante de la anciana con la tradicional muestra de respeto que Will había visto realizar a Justice y a otros siervos, el puño sobre el corazón. «Lleva toda una vida preparándose para este día», pensó. «Deseas vestir la estrella», dijo la sierva mayor, «unirte a los siervos en su lucha contra la oscuridad». «Sí», contestó Carver. «Entonces levántate y demuestra tu fuerza», dijo la mujer, rozándole el hombro con una bendición. Carver se incorporó. 2 siervos salieron de uno de los arcos portando un cofre de metal sujeto con varas, como un palanquín. Will no supo qué esperar mientras los 2 siervos se acercaban a Carver y le dejaban el cofre en el suelo, pero un instante después levantaron los cerrojos y lo abrieron. Mal. Eso fue lo que Will sintió en el momento en el que el cofre se abrió. En el interior había un cinturón metálico hecho para ceñir la cintura. Al verlo se sintió mareado y asqueado. Le recordó a los fragmentos de armadura que llevaban los vestigios durante la persecución en las ciénagas, el guantelete que intentó apresarlo. Deseó levantarse y gritar: «¡No lo toques!». Cerró los dedos en torno a su asiento. Antes de que pudiera decir nada, los siervos sacaron el cinturón del cofre con unas tenazas metálicas y se lo pusieron a Carver en la cintura. El efecto en el muchacho fue inmediato. Se tambaleó y su piel se volvió gris. Carver llevaba armadura completa. El cinturón metálico no tocaba su cuerpo. Pero Will había visto objetos oscuros matando incluso desde lejos, como la espada y el fuego negro. El cinturón no necesitaba tocar la piel de Carver para afectarle. «¿Qué es eso?», preguntó Violet. «Es un cinturón hecho con un fragmento del metal de la armadura de un guardia oscuro», le explicó Beatrix. «Como los vestigios», dijo Violet. «No tan fuerte», replicó Beatrix. «No es una parte completa, eso lo mataría, pero es bastante fuerte. La mayoría de los que suspenden la prueba caen de rodillas de inmediato». Carver se mantuvo en pie, y cuando los 2 siervos se alejaron, retrocediendo, el joven desenfundó su espada. Entonces fue cuando Will se dio cuenta de que el objeto del examen no eran las series con la espada. Era el control, seguir siendo un siervo al enfrentarse contra la oscuridad, aferrarse a la misión, luchar. A Will le latió el corazón con fuerza cuando Carver comenzó con la primera serie, con el anfiteatro en completo silencio. Oía cada paso que el joven daba como parte de la secuencia, su espada cortando el aire, dibujando un arco de izquierda a derecha. El cinturón que rodeaba su cintura era como un ancla y estaba empapado en sudor. La segunda serie. Debería haberlo practicado miles de veces desde su infancia. Will reconoció los movimientos, porque justo la noche anterior
Había visto a Violet llevando a cabo la secuencia. Era más larga que la primera y podía oír las exhalaciones de Carver al completar cada movimiento. Cuando terminó la serie, parecía imposible que pudiera continuar. Apenas podía mantenerse en pie. Todo el anfiteatro estaba conteniendo el aliento y siguieron haciéndolo durante la larga pausa. Will no vio el momento en el que Carver se preparó para comenzar la tercera. ¿Y si falla? No lo hará. Su sangre es fuerte, dijo Beatrix. Palabras de fe de una amiga. La piel malicienta de Carver se había cubierto de motas y un fino hilito de sangre manaba de su nariz. Continuó, movimiento tras movimiento. Era como observar a un hombre que mantenía la mano en el fuego mientras su piel se quemaba, pero el brazo en el que tenía la espada no flaqueó y completó el último movimiento con la hoja firme. El anfiteatro rompió en vítores. ¡Carver! Emery y Beatrix se pusieron de pie de un salto, gritando con orgullo. Desde su asiento, en el límite de la arena, la sierva mayor sonrió. Los dos siervos acudieron rápidamente para quitarle el cinturón y volver a encerrarlo en el cofre. Carver no se derrumbó, agotado. Caminó hasta detenerse delante de la sierva mayor y se arrodilló por segunda vez. Consiguió que pareciera un movimiento elegante en lugar de un signo de colapso. La anciana lo contempló con ojos amables y orgullosos. «Lo has hecho bien, Carver», le dijo. «Ahora ha llegado el momento». 6 siervos aparecieron en la arcada, vestidos de un modo diferente al resto de siervos del alcázar. Llevaban el blanco de los siervos, pero sus túnicas eran largas, como las de los jenízaros, en lugar de las habituales túnicas cortas. Lo más sorprendente de todo era la insignia que llevaban en el pecho, una copa con 4 coronas talladas. Will nunca había visto a ningún siervo vistiendo algo parecido. Había creído que todos los siervos portaban la estrella. Caminaban en parejas, como siempre. La copa de sus túnicas resplandecía, con forma de campana. Les otorgaba una importancia extraña, ceremoniosa. Carver se levantó y acompañó a los 6 siervos en su procesión a través del arco, hasta desaparecer de la vista. «¿Qué está pasando?», preguntó Will. «Va a beber del cáliz», dijo Beatrix. «Es el rito más secreto de nuestra orden. Hará sus votos, beberá y regresará con el don de la fuerza». «¿El cáliz?», repitió Will. «El cáliz de los siervos, la fuente de nuestra fortaleza». Así era como los siervos conseguían su fuerza sobrenatural, bebiendo de un cáliz. Eso explicaba la insignia de los 6 siervos que llevaban en el pecho. Debían de ser los guardianes del cáliz. Pero, ¿qué significaba que un novicio bebiera? La mente de Will estaba llena de preguntas. ¿Cómo es posible que una copa les otorgue fuerza? Nadie lo sabe. Ningún novicio o jenízaro ha visto nunca el ritual. Incluso los votos son secretos. Solo aquellos que pasan la prueba saben de qué se trata. Pero se dice que solo aquellos cuya sangre es fuerte pueden soportar el gran poder que otorga el cáliz. Por eso hacen un examen. Tenemos que demostrar nuestra fuerza de voluntad antes de beber. Will volvió a mirar el arco del otro extremo de la arena. ¿Te refieres a que arriesga la vida? Los siervos entregaban muchas cosas. Vivían vidas de sacrificio y dedicación solo para morir jóvenes en el campo de batalla, mientras que los jenízaros tenían vidas plenas, se casaban y tenían hijos. De los centenares de siervos del alcázar, solo la sierva mayor vestía un uniforme blanco y había llegado a envejecer. Pensó en la tranquila dedicación de Carver, en su humildad y en el valor que había mostrado mientras llevaba el cinturón. Se preguntó cuántas horas había practicado, aprendiendo a mantener la concentración a pesar del agotamiento. «Mira, ya regresa», dijo Emery. «Ahí está». Un nuevo vítor se elevó en las gradas mientras Carver atravesaba el arco, y Emery y Beatrix se abrazaron en un arrebato de alegría por su amigo. «¡Lo ha conseguido!», oyó exclamar Will a uno de los novicios a su espalda. «¡Carver es un siervo!». Carver estaba vestido de blanco, transformado, como si hubiera salido de una crisálida. Su expresión era serena, orgullosa y alegre, pero el mayor cambio estaba en su postura, y Will se sintió asombrado ante la diferencia. La nueva naturaleza que compartía con el resto de los siervos. Era un fulgor interior, como si hubiera entrado gris en aquella cámara y el cáliz lo hubiera cubierto de un radiante blanco. Cuando se detuvo en la arena, una joven a la que Will no conocía se acercó a él y le tomó de las manos. Parecía apenas 1 año o 2 mayor que Carver, pero vestía de blanco y llevaba el largo cabello castaño al estilo de los siervos. Se dijeron palabras ceremoniales, el uno al otro y para la multitud reunida. Los votos de los compañeros de armas, pensó Will con asombro, mientras la muchacha hablaba con voz clara. «Yo te protegeré», le dijo, «y tú lo harás por mí, y juntos lucharemos contra la oscuridad». ¿Crees que dejarían que un forastero hiciera el examen? Violet estaba a su lado, a solas, en el balcón. Los patios interiores estaban iluminados, ya que los siervos se habían reunido para celebrar y la música de algún antiguo instrumento de cuerda se elevaba a través de las hojas de los árboles.
Will casi podía atisbar la belleza del alcázar en su cúspide, las imágenes y los sonidos que conjuraban desfiles del pasado o las luces flotantes de un festival. Cuando miró a Violet estaba pensativa. Parecía una esperanzada y joven sierva, pensó. Las horas que pasaba entrenando con Justice le habían otorgado la postura erguida que todos los siervos tenían. Había aprendido sus lances y sus meditaciones y podía mantenerse en posturas incómodas y totalmente inmóvil durante horas, pero no se le permitía entrenar con ellos ni asistir a sus ceremonias. «Tienes que tener sangre de siervo para beber del cáliz», le dijo Will. Eso era lo que Beatrix le había contado. Solo los que tenían sangre de siervo podían soportar el poder del cáliz. «Solo beben para recibir fuerza», replicó Violet. «Yo ya soy fuerte». Will sabía que él estaba preguntando en realidad. «¿Crees que un león podría ser un siervo?» «Creo que si te sometieras a la prueba, la pasarías», le dijo. Violet lo miró. «Tú nunca dejarías que te derrotara un cinturón». La joven inhaló antes de dedicarle una sonrisa torcida y golpearle el hombro con el puño. Will lo decía en serio. Violet, con su ferocidad y su compromiso, parecía haber nacido para ser una guerrera de la luz. Era él quien no conseguía iluminar el árbol de piedra, quien había pasado horas con la sierva mayor sin conseguir nada más que aquellas ramas muertas como grietas que se extendían por el firmamento. Un sonido cercano hizo que ambos se detuvieran y se giraran, pues no querían que nadie oyera sus palabras, pero eran solo Carver y Emery, sentados en la escalera, tomándose un momento a solas. «Estoy orgulloso de ti», la voz de Emery. Will podía ver el pálido brillo de su túnica en una hornacina cercana. «Por un momento creí que no lo conseguiría, pero no dejaba de oír la voz de Leda. Siervo, recuerda tu entrenamiento». «Quería hacer el examen contigo», dijo Emery en voz baja. «Siempre tuve la esperanza de que yo podría ser tu compañero de armas». «Emery, entrenaré mucho para que podamos ser siervos juntos». «No hay prisa», dijo Carver. «Tómate tu tiempo. No te apresures por mí, Emery. No hay...» «Will, Violet», exclamó Beatrix, saludando también a Carver y a Emery e interrumpiéndolos a todos mientras se acercaba. «Vayamos dentro con los demás». Violet dio un paso adelante, pero Will dudó. «¿Will?», preguntó Violet mirándolo. «Ve tú», contestó. «Yo bajaré más tarde». Después de un instante, Violet asintió. Después se giró y bajó al patio. Will la observó mientras seguía a los novicios, a los que se unió Justice. Él se quedó en la oscuridad, solo en el silencio balcón, mirando la fiesta abajo. Los siervos y los novicios eran como destellos de luz. La música seguía subiendo hasta su balcón, pero parecía lejana, como el ocasional murmullo de una risa o de palabras que no comprendía. El aire allí era frío y seco. Solo los azules y grises de la luz de la luna iluminaban el balcón. Tomó una larga inspiración. La batalla se avecinaba y aquellas eran las personas que iban a luchar, aquellas personas contra la oscuridad. Él había visto la seriedad con la que asumían su deber. Carver había forcejeado contra la agonía para mostrar su dominio sobre la influencia oscura. En solo un mes, Cyprian se enfrentaría a la misma prueba. A sus 16 años, sería el siervo más joven que bebería del cáliz. Will llevaba el medallón de la dama alrededor del cuello. Sentía su peso tangible. Levantó la mano y lo rodeó con los dedos, recordando que el antiguo criado de su madre, Matthew, había muerto para entregárselo. «Debes acudir a los siervos», le había dicho. Él había creído en su destino, en su papel en la inminente batalla. «No lo estás celebrando con los demás», dijo la sierva mayor. Apareció como una presencia sociable, subiendo en silencio los peldaños que conducían al balcón. A su lado, miró con ojos amables las celebraciones de abajo. Una carcajada distante llegó hasta ellos, y Will vio a Carver, con flores blancas alrededor del cuello, hablando con su nueva compañera. Apretó el medallón. «Todos dicen que Carver ha hecho este examen antes de lo que hubiera debido», dijo. La mujer lo miró, asintiendo. «Se ha sometido a la prueba un año antes. Ordené que la adelantaran, aunque esto incrementa en gran medida la posibilidad de que sea un fracaso». «¿Por qué?» «No te mentiré. Tu entrenamiento es muy importante. Tenemos muy poco tiempo. Debes tener éxito y recuperar tu poder». Volvió a concentrarse en el suave halo de luces de abajo. «En cuanto a los siervos, necesitamos que todos estén preparados». «¿Crees que Simon está a punto de mover ficha?», dijo Will. «No, es otra cosa, no es eso. Hay algo que no me has contado». Mientras los sonidos atenuados de la fiesta llegaban hasta ellos, vio secretos en sus ojos. «Deberías bajar a divertirte con los demás», le dijo la anciana. «Queda poco tiempo. Disfruta de estos momentos de alegría mientras puedas».